A crashing sky, a roaring scream. A city drowning in God's black tears. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a este vídeo de historias de terror contadas por mí. Si por mi Dragonaitor, hijo de la gran puta, no has entendido que yo las cuento, jajaja xd. Bueno, aquí antes que nada les diré el motivo por el cual tardé en hacer este vídeo. Fue porque mi PC se había echado a perder y cuando la repararon tuve que descargar de nuevo los programas que utilizo. Bueno, ya es hora que empecemos con estas historias que les harán que se vayan a dormir con sus mamis, y les dirán que los abracen fuertemente porque Dragonaitor los asusto, jajajaja. Bueno, como sea, aquí la primera historia sí se llama La casa de la esquina. Todos alguna vez hemos escuchado sobre casos de casas embrujadas, pero no como del caso que a continuación les voy a contar. Por el año 1998 vivía una familia en una casa que quedaba justamente en la esquina de la mía. En medio del montarral se podía ver la casita descuidada donde vivía una familia muy humilde. En total eran 6 personas la que la habitaban, 2 mujeres, 2 varones y mamá y papá. El hombre de la casa era alcohólico, la mamá lavaba ropa en las casas para poder traer el pan a la mesa, las 2 muchachas de 18 y 16 años se encargaban del oficio de la casa y de cuidar a los 2 pequeños de la casa que tenían 9 y 5 años. Los problemas en esa familia abundaban, el papá borracho insultando a las muchachas mientras los niños estudiaban y la mamá trabajaba. Un día el padre borracho llega y solo se encontraba la niña de 16 años, la viola y ella se va huyendo de la casa. El papá muere un mes después resbalando de las escaleras de la casa. Un año después de la tragedia, la mamá e hija de 19 años mueren en un incendio en la misma casa. Los niños se quedan huérfanos y fueron adoptados por otra familia. En el año 2001 se muda otra familia a vivir allí, a pesar de que la gente decía que ahí sucedían y se miraban cosas extrañas aún estando la casa sin gente. Ellos no les importa y se acomodan a vivir en esa casa. Pasaron los años y una que otra tragedia y cosas extrañas pasaban en esa casa según contaban ellos. Un día la estufa se incendió sola aún estando desconectada del gas, los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solo si se escuchaba que corrían en la casa aun cuando solo se encontraba una sola persona. El día martes 26 de agosto del 2008 la casa se incendía carbonizando vivos a los padres, mamá y papá. Por fortuna las únicas 2 hijas no se encontraban en casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se repite otra vez la historia de hace 9 años? Está claro que el terreno de esa casa está maldito. Bueno, aquí la segunda historia. La carnicera. Todo comenzó una tarde de mucho calor, en la que los pájaros se mojaban las alas en las fuentes y los ciudadanos de a pie se refrescaban en bares y terrazas. Cuando lo que parecía ser una mujer, que se acercaba desde la distancia, tambaleándose de un lado a otro, a un ritmo casi gracioso. Debía de medir unos 2,5 metros por lo menos, era inmensa, tenía una larga melena negra, unos brazos largos y musculosos, fuertes como los de un campeón de culturismo, unas manos tan grandes que podían coger una cabeza y estrujarla como si fuera una simple esponja, unas piernas tan largas, que de una zancada recorría varios metros sin esfuerzo, sus ojos eran grandes y negros, inyectados en sangre, que parecía estar poseídos por el mismo Satanás. Llevaba un hacha en una mano y una cabeza cogida por los pelos en la otra. Corría hacia la gente, asestando hachazos a todo lo que se le ponía por delante, hombres, mujeres, niños, niñas, le daba igual, su matanza no era discriminatoria. A unos les daba hachazos en la cabeza, en el pecho, en la espalda o donde le pillara mejor. A otros los cogía por los brazos, se los arrancaba, los cogía por la cabeza y les partía el cuello con un simple movimiento de muñeca, los pisaba hasta reventarlos, como si fuesen huevos que se caen de una mesa. A los que no alcanzaba a darles un hachazo o no podía agarrar porque estaba muy lejos, les lanzaba miembros seccionados de sus víctimas, golpeándoles en partes vitales de su cuerpo, provocándole la muerte al instante. La muchedumbre corría sin rumbo alguno, intentando escapar de la bestia que les perseguía. La gente corría como pollos sin cabeza, en círculos, sin control, corrían gritando, chocándose unos contra otros, corrían para escapar de los ataques mortales que propinaba el monstruo que les estaba atacando. Un hombre con una escopeta de caza, le disparó un tiro en la cabeza, arrancándole a la mujer del diablo casi toda la cabellera. La melena que llevaba la mujer grande en la cabeza, parecían pelusas tiradas en el suelo. La mujer con la cabeza medio pelada por el disparo, se dirigió hacia el hombre, le cogió la escopeta y se la anudó al cuello, como si la escopeta fuera una corbata.
Más personas se unieron en el fusilamiento de la carnicera, hasta 10 pude contar, de distintas edades, cada uno armado con una escopeta, apuntándole a la cabeza y el corazón. A la señal de uno de ellos abrieron fuego, y la dama de los infiernos gritando cayó al suelo, mientras los disparos desmembraban su cuerpo. Una vez en el suelo, la loca medio calva, parecía volatilizarse como gas de una botella, cuando su corazón endemoniado dejó de latir. La estudiante en el bosque. Se dice que en una ocasión un estudiante fue al bosque de su ciudad para un trabajo en su universidad. Su función consistía en recolectar muestras de diversas plantas y catalogarlas. Fue tanto su interés en su labor, que no se dio cuenta que el día había acabado y se estaba adentrando en una oscura noche. Se sentía perdido, no sabía hacia dónde avanzar con tremenda oscuridad. Cuidaba sus pasos para no tropezar, lo único que podría distinguir era la brillante luz de la luna y las estrellas. Después de unos pasos, pudo distinguir una pequeña cabaña en medio del bosque. Pensó que sería buena idea entrar y pedir resguardo esa noche hasta el amanecer. El estudiante se acercó a la cabaña, tocó la puerta unas cuantas veces, pero nadie parecía estar dentro. Al ver que nadie se encontraba por el momento, se decidió a pasar sin ser invitado. La cabaña parecía haber cambiado de tamaño, no aparentaba ser tan grande desde fuera. Había muchas puertas y un largo pasillo. Mientras buscaba una habitación atravesando el pasillo a oscuras, notó que en las paredes de la morada habían extrañas pinturas de personas de aspecto siniestro. Al pasar parecían seguirlo con la mirada, provocándole un escalofrío que casi le impedía moverse. Tras vencer sus miedos, tragó saliva y continuó por el pasillo hasta encontrar una habitación donde pasó la noche hasta el amanecer. A la mañana siguiente sus miedos se habían evaporado, hacia una hora que había amanecido, por lo que decidió abandonar la cabaña y finalizar su trabajo. Se levantó de la cama y al salir al pasillo se quedó helado. En las paredes no había ningún cuadro. Solo ventanas. ¡Uah! Ahora viene la peor de todas y se llama el campamento. Ustedes no se imaginan lo que pasé aquella noche, del 23 de septiembre de 1995. Yo empecé ese día pensando que iba a ser el mejor, en un día que había esperado por todo el año. Ese día nos íbamos de campamento en la escuela, donde nos íbamos a un lugar grande, 2 días y una noche. Allí nos divertimos mucho, todos los años tenemos un campamento. Pero el de este año fue el peor, pero doy las gracias a Dios a que todavía estoy vivo. Llegamos y jugamos con los maestros, al volei, fútbol, básquet y otros muchos juegos en el hermoso lugar, que tenía un pequeño bosque y 3 canchas de fútbol. En la noche, le pregunté a un maestro si el lugar estaba vigilado por guardias o policías, y me dijo que estábamos bien seguros. Pero no me contestó la pregunta. Jugamos a un juego en la oscuridad, en el que había que esconderse en el bosque. Fui con mis amigos David, Federico y Nicolás. Nos escondimos bien seguros para que no nos encontraran. Donde podíamos ver todo pero no nos veían a nosotros. Vimos pisadas de un pie de un hombre mayor al lado nuestro. Debe ser algún pósito natural, dijo Nicolás, pero no me quedé seguro. Al rato de que no nos encuentren, estábamos aburridos, pero el lugar era escalofriante, y nos llamaba la atención el frío que hacía. Escuchamos pasos entre las ramas. Yo tenía miedo, un calor me subió por todo el cuerpo. Cuando me di vuelta para hablarles a mis amigos no estaban, se habían ido corriendo y me habían dejado. Los pude ver a lo lejos corriendo. El corazón me latía fuerte. Chicos, espérenme, aunque yo sabía que corrían por el juego, tenía miedo de estar solo en el lugar. Salí corriendo y ellos no se daban vuelta ni para mirarme. Me di un tropezón con una rama y los perdí de vista. Me limpié un poco, y me arrastré por el suelo porque me dolía mucho la pierna. Me moví entre unos árboles, y encontré a Lucas, un amigo del curso. Lucas, me alegra encontrarte, él no contestó, ¿qué pasa? Lo vi y tenía un tremendo rasguñón en el brazo. Fue un perro grande, muy grande, me dijo él, casi llorando. Yo pensé cómo podía haber un perro. Lo llevé de a poco hacia donde los maestros, pero ellos no estaban. ¿Dónde están? Dije yo, tienen que estar, donde comíamos la cena a la noche, que era un quinchó con luz y todo, estaba ahí, pero apagado, casi destruido y desolado. Miré a Lucas y él tampoco decía nada. No había chicos, ni maestros, no había rastro de nadie. Lucas empezó a reírse, pero con una risa malévola, y yo me alejé de él. Se cayó al piso y empezó a dar vueltas. De pronto comenzó a tener convulsiones, y yo le gritaba pero no sabía qué hacer.
Su rasguño empezó a hacerse más grande. Lucas dejó de convulsionar y quedó quieto. Él murió. Nunca me puedo sacar esa imagen de la cabeza, a él muerto, en ese lugar tan solo, oscuro, en la noche, desolado. Llegó la policía, porque los llamé. No pudieron encontrar a nadie. Los doctores no pudieron explicar la muerte de Lucas. Encontraron a un perro poco después, pero parecía bueno. En cuanto yo, todavía me queda el miedo de ese día, fui el único sobreviviente, pero no lo puedo explicar.